Hoy tenemos un tema súper interesante con un invitado igualmente especial. Hoy estaremos hablando de la ciberguerra y los ese robos de datos. Ese concepto lo vamos a tener, señores, que dirimir bien. El invitado va a tener que hacer un ejercicio de definición de lo que significa la ciberguerra. Claro, porque eso es casi un neologismo. Yo realmente qué sé yo, eso yo lo vengo escuchando recientemente. Eso no es un término. Un término que se ha acuñado recientemente. Antes no existía tanta tecnología. Claro. Ahora, cuando me hablan de ciberguerra, yo lo que pienso es soldados androides. No, peleando una guerra. No es necesario. Bueno. Miren, la ciberguerra. No, pero espérese, doctor, espérese. Porque adelantando tenemos que decir antes de iniciar. Además hay que introducirlo formalmente. Exacto. Estamos hablando desde que iniciamos el programa, pero hay que introducirlo. Como buen litigante que somos, o buenos litigantes que somos, siempre damos la acreditación. La acreditación que la hace Rafa. Prepárate para otro interrogatorio de Rafa. Okay. Voy a prescindir hoy. Voy a prescindir. Que haga Junior, que sea Junior el primero que haga la pregunta. Perfecto. Pero es bueno decir antes de comenzar, señores, que la Procuradora Fiscal Titular del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos, puso en circulación su libro Levantamiento del velo corporativo de los delitos económicos. Oigan qué tema tan interesante. Levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos, que fue en Colombia. Es importante saber eso. Se puso a circular el libro en Colombia. Y vimos en la noticia que salió de manera, muy formal de esa manera, ¿no? Que la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos, que funge también como titular del Distrito Nacional, puso en circulación su primera obra, El levantamiento del velo corporativo de los delitos económicos, en el marco de la instancia de la Académica Internacional sobre extinción de dominio, lavado de activos y criminalidad organizada, actividad que organiza la Universidad de la Gran Colombia, la Asociación de Fiscales Dominicanos y la Fundación de Justicia y Transparencia, que la dirige el señor Trajano, todos lo conocemos, un abogado bastante reputado en la República Dominicana, en conjunto con otras entidades académicas. La obra, que consta de 210 páginas, facilitará a los lectores reconocer los atributos de la personalidad jurídica que hacen relevante el estudio de esta doctrina, que en ese sentido son el patrimonio social diferenciado de los socios y la responsabilidad de la sociedad frente a sus actuaciones. Importante esta obra de la magistrada Rosalba Ramos, la cual felicitamos desde esta tribuna a la magistrada Rosalba Ramos por animarse, a publicar una obra en un tiempo donde ya la gente casi como que no está leyendo libros físicos. Por lo menos en la República Dominicana estamos viendo esa fenomenología. Hay otros países de Latinoamérica que sí se lee, todavía se está leyendo, hay una cultura de lectura. Por ejemplo, en Colombia la cultura de lectura no ha desaparecido del todo. En Argentina y la misma Venezuela. Y en Cuba ni se diga. En Cuba esa gente, ellos leen. O sea, la cultura de lectura está bastante arraigada porque Fidel impuso prácticamente, o él influyó para que se forjara esta cultura de la lectura. En República Dominicana tenemos un déficit con respecto a eso. Parece que el proceso de globalización terminó por arrastrar o desaparecer esa cultura de lectura que teníamos durante la Guerra Fría. Entonces, el hecho de que una funcionaria como la magistrada Rosalba Ramos haya decidido publicar una obra como esta, primero es un tema muy novedoso que aporta al sistema de justicia de la República Dominicana porque no es tan tratado, ¿no? Fíjate que es un tema como de tesis también. Sí, no es tan tratado. Y un delito, como hablábamos ahorita, un delito que está surgiendo ahora. O sea, no hay muchos libros que hablen de ese tema. Exactamente. ¿Sabes que un tema también poco tratado es el tema de la teoría del delito en la República Dominicana? Porque aquí se habla mucho de teoría de la imputación objetiva, todavía se habla de los elementos constitutivos en las universidades. Un tema también que ojalá que los ministerios públicos nos animemos a escribir sobre teoría del delito y demos a la estampa obras como lo hizo la magistrada Rosalba Ramos en torno a este tema. Así que muchísimas felicidades a la magistrada Rosalba Ramos y muchos éxitos en la venta de su libro y en la divulgación más bien de su libro. Y que no sea el primero ni el último. Y que no sea el primero, que no sea el último. Porque el primero el primero es el último. Sí, el primero es, ciertamente. Sí. Entonces, señores, Junior,
¿Quién introduce? Vamos a interrogar al magistrado. Magistrado, usted sabe cómo litigantes que somos, siempre hacemos una pregunta de acreditación. Pero para que la gente sepa, discúlpame, ¿quién es el invitado? No, pero vamos a eso. Sabe que uno no dice el nombre, dice el interrogado. Okay. Bien, ¿quién es Warling Tavares? Warling Tavares es un joven miembro del Ministerio Público con deseo de aportar a la sociedad, su empeño de aportar a la justicia, de que un joven pueda, a través de sus conocimientos y su aporte, dar a la justicia un plus. Warling, pero tú eres fiscal, y eres fiscal en Puerto Plata. Sí, ¿en qué departamento estás allá, hermano? En la actualidad yo coordino el Departamento de Denuncias y Querellas de la Fiscalía de Puerto Plata y la Unidad de Investigaciones de Delitos Electrónicos en Puerto Plata. Entonces, saludo a Kelmi Duncan, titular, procurador fiscal titular de la jurisdicción de Puerto Plata. Aquí estamos. Que te está esperando, Kelmi. Me está esperando. ¿Qué tiempo tiene el magistrado Tavares siendo fiscal? El magistrado Warling. Yo. Lo que pasa es que me quedé con Kelmi. Te iba a decir con Kelmi. Estoy esperando porque el magistrado tiene las puertas abiertas a todos los fiscalizadores, a todos los procuradores que tienen interés de servir desde un órgano superior del Ministerio Público. Exactamente. Tu esposa, Yulisa, que es fiscal también, saludo para ella, Warling, señores. Sí, la familia de fiscales. Pero mira, el papá, que es suegro de Warling, es fiscal en mi grupo 4, el magistrado Julio, que está en Puerto Plata. Yulisa, la esposa de Warling, es fiscal, está en Puerto Plata, aunque en otra unidad. En otras unidades. Y Warling es una familia de fiscal. Nadie se quiere meter con esa familia. Ahí huele a cárcel por todos lados. Como quiera. Es así. Exactamente, me he dedicado al análisis de los tipos penales de la ley 5307 y todo ese engranaje o novedad de la ciberdelincuencia. Ese es Warling Tavares. Perfecto. Muy activo en eso. Tengo 6 años en el Ministerio Público. Y muy activo, Warling, te gusta mucho la academia. Veo que, Warling, tú participas mucho también en conferencias, en cursos. Tú como expositor también vas a programas. Hablando de este tema que vamos a tratar el día de hoy precisamente. Sí, porque mira algo, la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal que está en aumento. Lo que hablaremos hoy es una pequeñita porción del gran engranaje de cómo un delincuente ya no utiliza los medios tradicionales para reñir con la ley y para afectar bienes jurídicos. Simplemente con un teléfono y con un internet cometen de todo tipo de hechos que afectan derechos fundamentales. Excelente. Hermano, ¿qué es la ciberguerra? La ciberguerra es un fenómeno que se está dando a nivel global y que República Dominicana no es la excepción. Es aquel ataque que se da. Pensabas que es soldados, drones, ¿verdad que sí? Claro, no es tan complicado. No es tan complicado. Son personas o grupos criminales que se unen, que se asocian para atacar a instituciones tanto públicas como privadas. Imagínate que en el 2022 en Costa Rica afectaron a 27 instituciones públicas, tanto de servicios en línea como de servicios que atentan contra la seguridad, atentaron contra la seguridad de ese país. Y no es más que un software intrusivo, donde lo que hace es que secuestran los datos de los servidores. Es como, por ejemplo, ahora mismo que secuestren los datos de... ¿Pero qué es un servidor? Una pregunta. Servidores, todo ese engranaje de almacenamiento de datos, donde se almacenan los datos, donde están las configuraciones, ejemplo... Estamos hablando de la informática, ¿verdad? Sí, Estamos hablando de ejemplo, esta transmisión se está dando en un servidor, se está guardando en un servidor. Oye, eso ¿Tú te imaginas que un atacante
se decida a encriptar los datos que están en todas estas computadoras. ¿Y cómo se tipifica ese tipo de comportamientos en caso de que ocurra? Es una de las problemáticas principales que tenemos en República Dominicana. Que no tenemos regulado eso. Bueno, nosotros hacemos maravillas con los tipos penales que están en otras legislaciones, porque la ley 5707 no contempla de manera per se el secuestro de datos. Y sigo explicando qué es lo que es secuestro de datos. Encriptan los archivos mediante ese software, encriptan los archivos y piden un rescate. Muy recientemente en Puerto Plata tuvimos un caso de una empresa privada donde a través de un vector es una oportunidad de cómo se introduce al servidor el software malicioso, a veces por correo electrónico, a veces hasta por un WhatsApp. Abrió el servidor, tú no te das cuenta, pero ya abrió el archivo malicioso, pero es silencioso. Cuando lo abres, mediante un correo electrónico, ejemplo, va infectando todos los archivos, todo lo que hay en el servidor, en la computadora, en el disco duro. Y luego, para tu poder, o para que se pueda desencriptar, piden un rescate. Le están pidiendo $500 por cada. O sea, es literalmente un secuestro de información. Es un secuestro de datos. Pero o sea, el término es en el sentido estricto de la palabra, secuestro de datos. Entonces, ¿por qué guerra? Porque realmente, ya en República Dominicana tenemos un caso. El Instituto Agrario Dominicano en el 2022 sufrió un ataque de ransomware. En inglés es ransomware. El secuestro de datos es un ransomware. ¿Dónde manifestamos que es un ataque? O una guerra, porque atentan contra la seguridad. Ahora mismo, o en el momento que estuvieron encriptados, porque me enteré mediante noticias que se han recuperado algunos, pero ha sido difícil. No sé si han pagado el rescate, pero todos los documentos de ese instituto, según noticias que hemos recabado en las redes, se encriptaron. No había forma de cómo acceder a ningún archivo del Instituto Agrario Dominicano. Magistrado, pero esos tipos de delitos o ciberguerra, ¿se da mayormente en instituciones públicas o privadas o puede un particular sufrir ese delito? O sea, yo como persona física puedo, a través de, qué sé yo, de mi teléfono, de mi computadora, puedo sufrir ese pero sabes que ese daño. Sabe que ese es otro tipo de comportamiento, porque hay que analizar lo que es la victimología en el tema del delito. Porque, perfecto, para tú ser víctima de un ransomware, el ciberdelincuente tiene que saber que tú eres un chico pudiente, que puede pagar un rescate. O sea, que no es al azar. Y las investigaciones arrojan siempre que son de otros países. Que un grupo cibercriminal de otros países que atacan los servidores en países terceros. Ejemplo, en República Dominicana le tocó al Instituto Agrario. A Costa Rica le tocó a 27 instituciones públicas. Un colapso total de la data en esas instituciones y piden rescate. Por eso es que según estudios que nos impactan, la ciberdelincuencia está ganándole la guerra al narcotráfico en temas económicos. Espérate, sí. Warling, un momentito. Sí. Una información, óyeme. Es que tú no necesitas... tú sabes que el narcotráfico anualmente produce un equivalente al Producto Interno Bruto de varias repúblicas dominicanas. Incluso el narcotráfico puede pagar la deuda externa de la República Dominicana en 2 meses. No sé si recuerdan una vez, creo que fue Florian o quién fue que dijo que él, si le dejan como pasar un cargamento, él pagaba la deuda. No fue Florian. Mira, eso fue... Yo sé que alguien en México, el Señor de los Cielos, llamado Carrillo, que le había ofrecido a México pagar la deuda externa en caso de que se le permitiera cierta... Pero háblanos de eso, Warling. Según el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacional y la empresa Antivirus McAfee, los ciberdelitos mueven ya más dinero que el narcotráfico. De hecho, suponen un coste casi de $600 mil millones
el 0.8% del PIB mundial. Wow. Señores, pero esto es una realidad. Es que tú no es una cosa. Necesitas fabricar la droga. No necesitas costes de producción, por ejemplo. Para nada. Bueno, tú lo que necesitas es un teléfono, una conexión a internet, un ingeniero, un hacker que tenga ese conocimiento y una computadora. ¿Y cuánto se invierte en seguridad? Las instituciones tienen que invertir en seguridad. Sí, hemos hecho todos los esfuerzos. No puedo negar que el Estado Dominicano, eso lo manifestó en el Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal, UDIMA, con nuestra escuela. El embajador de Israel reconoció los esfuerzos del Estado Dominicano, específicamente en el Centro Nacional de Ciberseguridad, y manifestó en su visita a ese centro de que estamos dando los pasos para dar respuesta a ciberataques. Pero es un tema complicado porque todos los días la sofisticación de esos software son a veces superados por las agencias de seguridad. Oye, increíble, ¿eh? Eso Increíble. yo leí una vez un libro, creo que se llama, hace un tiempito, ¿Dónde está el presidente? O se perdió el presidente, y trataba de eso, de ciberguerra de Estados Unidos, de que grupos de delincuentes se especializaban para atacar la base de datos de Estados Unidos. Y hablaba el libro de que si logran introducirse al sistema de seguridad de Estados Unidos, o sea, el mundo se va abajo, la economía de Estados Unidos se va abajo. Entonces el libro, la trama trata de eso, de cómo evitar que esos ciberdelincuentes penetren al sistema de datos de esa nación. Y es todo un tema complejo. Es muy complejo. Y la inversión que hacen para esos tipos de programas. República Dominicana está en pañales, o no es un objetivo internacional de ataque, porque nosotros no manejamos nuestras presas de manera remota, mediante sistemas electrónicos todavía. No manejamos la electricidad de manera remota. No tenemos hospitales que se trabajen de manera robótica. No tenemos sectores públicos que funcionen de manera electrónica. Sí, o sea que no en otros países esa conexión. no. Estamos muy atrasados. Exacto. Eso nos ayuda. Gracias a Dios. Ayuda con eso. Nos ayuda porque no somos un blanco definido, pero no estamos exentos, porque el delincuente lo que necesita es dólares, porque tiene que producir. Y ataca a todo tipo de instituciones internacionales que tengan hablando de vectores dólares, de vulnerabilidad. y de dinero, los bancos. La base de datos son de unos los bancos. objetivos. ¿Se ha dado caso así no sé si aquí o... No se han reportado directamente casos. ¿Por qué? Porque el ciberdelincuente de República Dominicana tiene otro tipo de tipología. La mente dominicana no ha llegado ahí. Básicamente lo que abusa, en vez de ser no utiliza un software sofisticado, ni hackers. Lo que abusa más es el abuso de confianza. Te mandan un correo electrónico para que tú entres a un link y entregue de manera voluntaria los tus datos y tus contraseñas. Después, con ingeniería social, te llaman y resulta que después te engañan. Por eso es otro tema de los tantos delitos. Sí, te hacen pasar por el banco y se hacen pasar. Por eso que muchas veces ninguna de las reclamaciones. Y eso que eso mayormente lo hacen los presos. Sí, sí. Por eso que ninguno de los bancos devuelve el dinero que es sustraído de la cuenta, porque es que eres tú que das. Exactamente. No se responsabiliza. Voluntariamente. Exactamente. Bajo engaño. Bajo engaño. Señores, recordarles que pueden hacer cualquier pregunta al magistrado invitado y puede llamarnos al 809-683-8790, también al 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo al 809-200-7777. Una pregunta. ¿Está tipificado lo que envuelve lo que es la ciberguerra en República Dominicana? No. La respuesta es tajante. No. Pero no te desanimes, porque en estos momentos en el Congreso Nacional existe un anteproyecto que modifica la ley 5707, donde trae como novedad esta tipología. Es decir, ya tenemos una llamada.
Buenos días, la voz de la Fiscalía. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días, le habla Gilsandro Gómez. Ustedes estaban hablando de un tema, yo soy ingeniero eléctrico y trabajo en el sector. Entonces, hay algo que dijeron, no, el sector eléctrico dominicano, una gran parte se maneja a través de una plataforma, lo que pasa es que es una red aparte, y por eso se maneja así, y casi todo, la mayoría de los sistemas eléctricos del mundo se manejan con una red independiente. ¿Para qué? Para evitar los ciberataques. Pero sí, el sistema eléctrico dominicano no se maneja de manera analógica como hace 15 años atrás. Excelente. Muchísimas gracias por su intervención. Warling, ¿qué tú tienes que decirnos de eso? Sí, prácticamente sí es así, porque no conozco exactamente cómo se maneja el sistema eléctrico, pero no es como en otros países un poco más desarrollados, donde a través de una computadora remota se puede se puede manejar la electricidad y eliminar, o sea, cortar la electricidad y demás. Pero si es así, aunque esté fuera de redes públicas, como quiera es un vector, porque lamentablemente en lo cibernético no hay nada fuera de peligro. Señores, yo estaba en la casa de un amigo que tenía mucho que no veía la semana pasada, y él tenía un aparatico en la pared. Yo no sabía que eso existía en la República Dominicana. Si ustedes lo sabían, por favor, no se rían de mí, sí. Perdonen mi ignorancia, porque fue que yo veo este aparatico que parece hasta como una calculadora en la casa. Y le pregunto, ¿y ese aparatico? Y me dice, no, eso es para la luz. Y yo, ¿pero cómo la luz? Sí, porque yo pongo la luz aquí como un paquetico. Como un paquetico. 100 pesos y dura una semana. Ah, sí, pero no es la generalidad. Hay planes pilotos. Ahora que haces alusión a eso, hay planes pilotos, pero no, en mi casa no hay. ¿En tu casa hay? No, no hay. No hay. O sea, eso es un plan piloto que me imagino que un plan algunos... piloto, pero ves, es novedoso, está chévere. Súper novedoso. Dice que no se va la luz. Él pone el paquetico como internet y no se va. Me imagino hackear eso, ¿verdad? Hackear eso y que no una se vaya la luz. Estamos todo un equipo de un caso grande en la fiscalía, y de pronto se va la luz. Porque no pagamos el paquetico. Todo el mundo pensó, pero nos están hackeando. Y vuelve la luz de nuevo, y vuelve a la media hora, todo el mundo se va a la luz de nuevo y no viene. Todos pensábamos de que era un tipo de sabotaje. Sí. Entonces, imagínate que esté toda la República Dominicana, la electricidad manejada a través de ese sistema. No lo veo mal. Yo no vine a hablar de que eso está malo, para nada. Eso está perfecto, pero debemos de tener una cultura de ciberseguridad un poquito más avanzada para no vernos con ejemplos internacionales donde terroristas, porque también se llama esto a que sea un objetivo o un objeto de terrorismo. Porque imagínate que a un hospital que se maneje totalmente con electricidad remota o sus operaciones sean electrónicas, se le vaya la electricidad, o que haya un hackeo donde se apague todos los servicios, los ventiladores y todo eso. Es complicado. Es complicado. Magistrado, sí. ¿Qué hacen ese tipo de personas una vez que secuestran los datos? Esperan que tú pagues, papá. Pero entonces se supone que el dinero para poder abrirte ellos me tienen que dar una cuenta. Sí. Y esa cuenta Bitcoin, se puede rastrear. En criptomoneda, papá. Ellos cobran en criptomonedas. Claro. O sea, ya se están haciendo secuestros de datos para obtener criptomonedas. Exactamente. Pero la criptomoneda... Ese es el método de pago más utilizado. Entiendo yo. La criptomoneda, yo voy a decir, va en declive, o sea... Sí, va en declive. Entonces, la criptomoneda no está ni siquiera regulada. Es un dinero que ellos no lo estaban esperando. Aunque esté, por ejemplo, lo que pasa es que la moneda... Esté 50 pesos, mañana 40, como pero lo que pasa es que la moneda no está regulada por ningún estado. Criptomoneda es por el momento es una teoría que podría ya más adelante tener Salvador lo tiene. Llámalo activos virtuales. Por medio de activos virtuales es que reciben activos virtuales. Sí, es un término donde el dinero se mueve de manera electrónica. Sí. Está en nuestra ley de lavado de activos. Está en la ley claro, utiliza el término. Entonces, cuando estábamos hablando... Por medio de esos pagos se configura el lavado de activos. Ok, entonces cuando hablamos de ciberguerra estamos hablando de esa lucha que tiene, vamos a decir, el Estado para frenar este tipo penal, ¿no? Este delito. Es esa situación que se da de que asociaciones de malhechores, grupos criminales organizados, atacan al Estado Dominicano y a particulares. Y que lamentablemente los estados, principalmente en Latinoamérica,
no estamos preparados para una ciberguerra. No estamos preparados para eso porque nos falta tecnología, Nos falta tecnología, protocolos de persecución, educación también. cibernética, nos falta... estamos haciendo todos los aprestos a mi percepción, porque tenemos una ley de ciberseguridad, están siendo modificada ahora también en el Congreso, tenemos un Centro Nacional de Ciberseguridad, un centro de incidencia de ataques cibernéticos, pero sabes muy bien que no se le da, no hay, nuestro país lamentablemente es de escasos recursos. ¿Sabe? Y adquirir todo un escudo para evitar una guerra cibernética todavía es ficción, ¿eh? Que hay un libro de Andrés Oppenheimer. Oppenheimer. Ajá, se llama Basta de Historias. Él se basa mayormente de la educación de Latinoamérica y habla sobre eso, la educación que mayormente se da en Latinoamérica. Hay en Latinoamérica mucho abogado, mucho psicólogo y cero educación educación intelectual, informática. Exactamente. O sea, vamos a parar un poco el tema de los abogados, de los psicólogos, agrónomos, e invertir más en la seguridad cibernética, o sea, que haya más ingenieros en esa área, o sea, que el mismo gobierno invierta más, como han hecho otros países, en ayudar a jóvenes que se eduquen en esa área, porque nosotros como país estamos nulos, son pocos los que estudian ese tipo de carreras. En República Dominicana se está haciendo como un intento, estoy viendo en los últimos años, que se está haciendo un intento a través de políticas públicas para incentivar precisamente el estudio en estas áreas que son para muchos la ciencia del futuro, el área del futuro, y no del futuro, del presente. Del presente, pero con tendencia a que se siga fortaleciendo en el futuro. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior ya no está ofreciendo becas para derecho. Usted no encuentra una sola beca para derecho. Pero existen 50 de ciberseguridad. Y existen, y hay muchísimas becas en ciberseguridad. En Estados Unidos, la están ofreciendo en Estados Unidos, en España y otros países con experiencia en ciberseguridad. Exactamente. Usted averigua están priorizando. cómo Singapur ha llegado hoy día a ese nivel económico, y es un país que no tiene materia prima, y fue a través de inversión educativa en ese tipo de carrera. Hoy hace 60 años atrás Singapur no era nadie, pero decidió invertir en educación. Y Japón, pero señores, Japón después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló, fue en base a la tecnología. Exacto. Entonces, hablando de educación, debo resaltar que nuestro Instituto de Estudio Superior tiene una maestría en ciberseguridad. En estos momentos tenemos fiscales, abogados y otros agentes de seguridad nacional cursando esa maestría, capacitándose. Yo no me metí porque tengo otra en curso y prácticamente Walden, tú tienes que tener como 10 maestrías ya hechas en España, entonces, pero me ilusioné. Entonces, ¿qué pasa? Yo también tengo familia y hay que dedicarle un poquito más, pero no dudo en hacerlo quizás más adelante. Señores, Walden, desde que salimos, Walden no ha parado de estudiar. Eso es curso tras curso, maestría tras maestría. De hecho, ahora tú estás haciendo una, seguro, Walden. Sí. Señores, vamos a una breve pausa y cuando retornemos seguimos conversando con nuestro invitado, el magistrado Warling Taveras. Estamos de regreso por aquí, por su programa La Voz de la Fiscalía, conversando con el magistrado Warling Tavares, que es, no me lo perdona, señores, un amigo de la escuela y que yo equivocándome con el apellido. Warling Tavares, quien es fiscal de la Fiscalía de Puerto Plata. Estamos hablando sobre ciberguerra y secuestro de datos, también ciberseguridad. Warling, conversábamos tras la pausa, estábamos conversando sobre qué tan seguro es el almacenamiento de datos en espacios como la nube, por ejemplo. Sí. O sea, es una forma, tú sabes que la gente suele guardar sus informaciones en la nube por si le sucede algo a su aparato tecnológico, no perder esa información. Y podría incluso verse como un mecanismo de defensa en caso de ser víctima de un hackeo como el que tú estás mencionando. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? ¿Quién administra la nube? ¿Qué tan seguro es guardar nuestras informaciones en las nubes? Háblanos de eso. Existe otro... O si existe otro método también. Método para guardar o cuidarse de cualquier hackeo. Mira, uno de los indicadores de la ciberseguridad, aparte de los demás, es available, es la disponibilidad.
la disponibilidad de los datos. Ese son de los indicadores vulnerables a la hora de hablar de ciberseguridad. Entonces, una de las recomendaciones que los expertos nos hacen para evitar ser víctimas de ransomware, de secuestros de datos, es tener una nube. Es tener una nube donde no dependa del disco duro de la computadora del dispositivo, sino que todo se sincronice en un servidor que mayormente hay algunos que son gratis según la capacidad, y si necesitas más capacidad puedes pagar una suscripción. Esos servidores están en California. Ok. ¿Qué puedo Usted decirte? le sugiere que en vez de guardarlo o ya sea en la computadora o en el celular, que se guarde en una nube. Que se guarde en una nube. Esa es la recomendación que nos dan, porque el cibercriminal puede entrar a la computadora, más puede encriptar lo que está en la computadora, pero lo que está en la nube siempre estará. ¿Pero allá. quién maneja la nube? Porque la nube es como un gran servidor, entonces. Es un gran servidor ubicado en una gran red. Es como un disco duro, es un disco duro que es disponible, un gran disco duro, un mega disco duro, ideado para almacenar trillones y trillones de Pero documentos. pregunto, ¿quién administra eso? Normalmente compañías. ¿Es privado? Sí, es privado, no es del Estado. Son compañías como por ejemplo Microsoft tiene la suya, Google tiene la suya, Apple tiene la suya, tiene la suya. Ahora hay una diversidad de nubes, Dropbox. Quiere decir que cada empresa tiene su sistema de almacenamiento que le llamamos nube, que lo administran. Cada empresa no. Es cada empresa que desarrolla la tecnología, como por ejemplo la megapotencia Microsoft tiene su propia nube y le ofrece a los estados y a particulares almacenar sus datos allá para evitar ser víctimas no solamente de ransomware, sino de simples daños colaterales a los equipos electrónicos. Pues se puede dañar un disco duro y eso. Pero, ok. La pregunta del millón. Exacto. ¿Qué garantías ofrece ese servicio de nube? Porque como quiera está en la red. Eso puede estar expuesto a al hackeo. No, a los golpes que da la ciberguerra. Debería estar aquí, para responderte a eso, debería estar aquí un agente de esas empresas que se dedican a la comercialización de ofrecer esas bases de datos. Pero te puedo responder que quizás ellos toman las previsiones del lugar. Tengo una idea, tengo una teoría en mi cabeza como conocedor y como estudiante del tema de ciberseguridad, de que nada está seguro en la red. Eso es la realidad. No te puedo venir aquí a mentir que eso está seguro. Nada está seguro. Y nada se borra, señores. En el internet. El botón eliminar no existe. Exacto. En el internet, nada de lo que usted sube al internet se borra. Todo queda. Eso es imposible borrar. Queda un rastro. Puedes borrarlo del dispositivo, pero no puedes borrarlo incluso que sea visible, pero no se borra. Está ahí almacenado, guardado, esa información. Hay un tema importante que en forma verdad más en serio, antes le decía de la ciberguerra, que yo imaginaba un ciber soldado. No. No Cuando es necesario reclutar personas ni hacer robots. Basta una computadora con conexión a internet. Exactamente. Listo. Pero lo que le decía, el delincuente puede llenarse sus cuentas o enriquecer sus activos virtuales. Bueno, sí, claro. Pero me refería esencialmente a dos cosas. No sé si son igual. No he investigado tanto sobre la Deep Web y la Darknet. Que es básicamente lo mismo, ¿no? Dicen que no. Dicen que la Darknet es una cosa y la Deep Web es otra cosa. No tengo mucho conocimiento, por eso preguntaba a quién sí tiene conocimiento. ¿Qué usted entiende que es el internet? Una gran red que nos intercomunica a todos a Antes través de nodos. Antes no era para eso. No, era un mecanismo de guerra. Era una cuestión para que anteriormente en las guerras mundiales se utilizaba para comunicar las órdenes
era mediante, ¿cómo era? Clave Morse. Sí, sí. Y Sí. todo eso, los alemanes, los Estados Unidos y el Que, Reino Unido. que nació como se el en- AlphaNet, así fue que nació, ¿no? eso se interceptaba. Entonces, una manera de cómo evitar ser interceptado, ahí creó la gran red que nosotros conocemos como Internet. Pero después del tiempo, vieron como un espacio comercializable, lo pusieron a servicio de particulares. Entonces, ¿qué pasa? Es una red que está oculta, que está diseñada donde es muy complicado interceptarla. No es como el internet, que basta con tener dominios y tener O sea, acceso. la Deep Web o la Dark Es Web un tipo de red. es un pero tipo de red del Internet, inclusive pero su nombre lo dice, la red oculta, la red oscura o la red profunda. más difícil de interceptar. Sí, no es imposible. Por eso es que interceptar. por ahí se cometen muchos delitos, ¿verdad? Ahí se trafica mucha armas, se hace planificación, se venden muchos datos encriptados. Las claves para poder desencriptar los ransomware, los softwares maliciosos, para hablar un poco más del tema, por ahí es que se comercializan y se recomercializan. ¿Y qué capacidad? Un usuario nuestro, al ver que no tenía el servicio de seguridad nuestro, no tenía información de ese ransomware, de esa tipología de software, acudió al internet y sin querer le estaban vendiendo la clave. Magistrado, ¿cómo yo me Y le doy estaban cuenta? vendiendo a un precio menor, pero después lo raro o lo chistoso es que después que tiene una buena conversación, hermano, el chico me dice que el delincuente le dice, por eso yo que yo sé que estoy manejando, ¿y por qué tú no me pagas mejor los $500 que te estoy cobrando por cada archivo? Oye, ay, Un mi descaro. madre. Ya tú puedes imaginar. ¿Cómo Qué difícil. yo Pero me no doy- lo critico mi víctima porque lamentablemente no estamos preparados aún. Exactamente. Estamos preparados. No tenemos Ah, buscar, porque ahí va tienen- mi pregunta. No voy a hablar de ella porque por la intimidad, ¿sabes? Pero es un tema, le han hackeado todos los archivos de su Wow. empresa, que viene de debajo, es un joven emprendedor. Wow, wow, wow. Que todavía estamos en investigación, que falta esa pregunta, ¿cómo investigamos esta cuestión? Ahí es que voy. Efectivamente. ¿Y Pero, cómo yo lo evito? ¿O cómo yo me doy cuenta de que he sido víctima de un ciberataque? Tú te das Porque cuenta cuando ya tú no puedes acceder ni yo- siquiera a la clave de Wi-Fi, a la clave de Internet, Netflix. ok. De Netflix. Pero me escriben un mensaje o ¿cómo es la interacción del ciberdelincuente con la víctima? Ese es un vector. Hay que ubicar cuál es el vector. El más famoso es a través de un correo electrónico. Te mandan un correo electrónico Ese es el más básico. donde dentro O WhatsApp también. donde dentro hay un archivo que tú lo pones como que es de tu empresa o algo por el estilo. Cuando le da clic es que ejecutar. Si no tenemos un antivirus fuerte en nuestra computadora, es posible que se ejecute y... Pero eso no se puede hacer con un equipo Apple. Pues no hay virus. ¿Quién te dijo a ti que no, hermano? No, digo yo, porque si eso es un virus que no se Ujú. puede hacer entonces con el sistema de operativo iOS. ¿O sí? Hay muchas formas, hay muchos vectores, no solamente ese. Ok. Porque no está destinado, oye, te hacen una ingeniería social, te estudian, ¿qué tú utilizas? Un Apple, pues vamos a hacerte un software que sea compatible con Ya. ese sistema operativo, porque si no sería, la respuesta es utilicen todo Apple. Entonces, y no es así. una ficción que iOS sea más seguro que otros sistemas operativos. Eso es una ficción. Es un mecanismo de marketing, Ok. para que Es te prefieran. una ficción entonces. Sí. No quiero hablar ni defender a una prestadora de servicios de internet o de almacenamiento a otra. No quiero hacer esa comparación. Muy bien. ¿Quiénes son Primeramente porque no le pagan a CDR. ¿sabes? víctimas frecuentes de este tipo de no delitos? No pagan es un el- sponsor, no, no, es no. un... O sea, Continúe. No, ¿quiénes son víctimas? O sea, ¿cuáles son las víctimas más frecuentes que se ve en este tipo de delitos? Como te explicaba, los verdaderos objetivos son empresas privadas como bancos. República Dominicana no identificó, o por lo menos no es público, ataques de ransomware
pero como te expliqué, el Instituto Agrario fue una víctima. Y pedían, ¿sabes cuánto? 6 millones, déjame ver el dato acá que lo tengo. Pedían, para el rescate de los datos, $600,000. 600,000 dólares. Unos ¿Y qué pasó con casi ese? 30 millones de pesos. Dijeron que no hay cuarto en este país. para pagar eso. ¿Cuál es el Están desenlace de perdidos. ese caso? Después cuando yo busqué para poder venir un poco preparado con el dato, vi que hay un 80% de los datos recuperados. Ah, y el 20%, ¿qué pasó? Perdido. 34 millones aproximadamente. Sí. 800,000. Estaba Sí, cerca dinero. mi calculadora. O sea, ¿y qué invirtió el delincuente? Nada. Nada. Poco. ¿Eso puede ser un mecanismo de financiamiento de terrorismo? Sí. Ok. ¿Afecta al patrimonio nacional? Sí. Porque es una institución pública. Sí. Entonces, estamos en guerra. Lo que los estados no estamos. A eso se le llama entonces cyberguerra. Claro que sí. Que República Dominicana no es un objetivo meta en estos momentos. Bueno, ya por lo menos tenemos casos. En otros países, como vuelvo y repito, Costa Rica, han sido afectados en el año pasado 27 instituciones públicas han sido atacadas mediante la ciberguerra. Eso es Atacados hasta sus que, datos hasta que el país no y se colapsados conecte sus con- servicios. Imagínate que tú no tengas que encripten todos los sistemas de la Procuraduría General de la República o que encripten todos los sistemas de la Presidencia de la información. República. ¿Es un ataque o no? Ahí Claro sí hay que Eso información. sería casi Se un- paraliza este país de una manera u otra. Gracias a Dios Y que toco tenemos madera para que no expediente. pase. Tenemos expediente por lo menos. Todavía hay se expediente. sabe todo. Yo no tengo una Todavía nube. hay expediente Yo tengo un físico en expediente en la archivo. nube. Así que Todavía- no inventen que tenemos los expedientes. Allá se canea todo. Guarden. Por si acaso. Nos faltan 2 minutos. ¿Algún mensaje final para las personas que nos escuchan? Educación cibernética es la única que nos puede salvar de una guerra o de afrontar una guerra tanto estatal como particular. Educación cibernética, buscar cómo yo puedo protegerme de que hackers entren a mis servidores, cambiar la clave de wifi, cambiar la clave del teléfono, la del correo electrónico, hacer, O sea, cambiarla hacer que las claves sean más frecuentemente. sean más Complejas. complejas, poner que sean combinaciones de letras, mayúsculas, signos y demás. Proteger nuestras la seguridad de 2 pasos, ya todo tiene seguridad de 2 pasos. Todas las aplicaciones tienen seguridad de 2 pasos. No abrir links. No, desconocidos. exacto. Que Eso no ahí den voy, cuenta que dejarse el clip de no ser es curioso, todo el dominicano. no sea clip, un clip automático. Lea, si usted le llega un mensaje que usted no lo está esperando, que usted hace... Ganó 10 millones de pesos. ¿qué Ya es eso? concursado para 10 Ahí millones de está, pesos para estar abriendo ahí link. está. Entonces, cuidado con eso. Mira, el hombre de los controles está riendo. Cuidado, usted abrió un link de eso, doctor. El doctor abrió un link de... Solín de WhatsApp. Señores, cuidado. ya hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos al magistrado Warlin Tavares Tavares, ahí. por la Se va a hoy poner guapo de educación de ciberguerra que nos ha dado. Y agradecerle a cada uno de los que nos han sintonizado el día de hoy por estar con nosotros. Y esperemos que se cuiden, señores. Como hablábamos hace un rato en tema de chelcha, pero si usted no está esperando un correo ni un link, deje de estar punchando, señores, y lea como dice el magistrado. Así es. Bueno, señores, pues hasta una próxima. Gracias por estar con nosotros.